de víctima y los dirigen hacia otras geografías. Entonces, ¿dónde están los 8.000 millones de dólares que perdió el Banco Central argentino? Bueno, en manos de esos especuladores y en busca de nuevas víctimas. Lo cierto es que al barco a la deriva que tiene a Milei de capitán le estaba entrando agua a grandes cantidades y el gobierno lucía cada vez más desesperado en la búsqueda de un salvavidas que no encontraba. Entonces apareció la mano del Fondo Monetario Internacional, una institución siempre bien dispuesta para salvar a los gobiernos que empobrecen a sus poblaciones para enriquecer a las empresas transnacionales. Así, el 11 de abril, hace pocos días, el presidente argentino confirmaba la adopción de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una noticia que, en sus propias palabras, muchos argentinos estaban esperando hace mucho tiempo. Serán muchos argentinos de su gabinete y algunos de su núcleo duro electoral, porque el recuerdo de la gran mayoría de los argentinos de las intervenciones del FMI es pésimo. Muchos argentinos, efectivamente. ¿Cómo auxiliará el FMI a Milei? Entregará un total de 20.000 millones de dólares que se suman a los históricos 44.000 millones que ya había entregado en 2018 para sostener al gobierno de Mauricio Macri. De esta manera, Argentina se consolida como el principal deudor de la institución, muy por encima de lo que permiten las normas internas del propio Fondo Monetario Internacional. Argentina pasa a deber 64.000 millones de dólares al FMI. El segundo mayor deudor es Ucrania, con apenas 14.000 millones de dólares y lleva 11 años en guerra. A nadie se le escapa el papel central que juega Ucrania en la geopolítica estadounidense como ariete para debilitar a Rusia. No puede dejar de sorprendernos, según este dato, la importancia que Estados Unidos le asigna a la Argentina de Milei en el marco de su geoestrategia. Otras sorpresas más previsibles nos depara el documento oficial emitido por el Fondo Monetario Internacional, donde está plasmado el acuerdo. El informe consta de 138 páginas, pero en la primera ya nos avisan que leerlo no sirve de mucho, ya que hay cosas que no nos van a contar. Gracias por avisar, de todas maneras ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Vamos a traducir un poco el acuerdo al español, Manu, ¿qué te parece? Dicen en la portada: la política de transparencia del Fondo Monetario Internacional permite la eliminación de información sensible al mercado y la divulgación prematura de las intenciones políticas de las autoridades. La política de transparencia del FMI significa, en nuestro idioma, la política de ocultamiento del FMI. Así es. Aclarado esto, sigamos. Veamos el rol que el FMI le asigna al Congreso de Argentina. Dice el acuerdo: seguiremos oponiéndonos a cualquier nueva iniciativa de gasto propuesta por el Congreso que ponga en riesgo nuestra estabilidad fiscal y estamos listos para considerar alternativas según sea necesario. Esto, traducido, quiere decir que el Congreso es cartón pintado. Si desea sacar una ley proponiendo el Día de la Marmota, no hay problema, adelante, saquen la ley. Ahora bien, si pretenden emitir una ley sustantiva que implique un gasto público, no lo intenten, amigos, se la vamos a vetar. No lo intenten, amigos. Bien, hay más. Estamos dispuestos a adoptar cualquier medida adicional que resulte apropiada para este fin y consultaremos con el personal técnico del FMI sobre la adopción de estas medidas de conformidad con las políticas del fondo, absteniéndose de aplicar políticas incompatibles con los objetivos y compromisos del programa aquí contenido. Esto es más difícil de traducir, pero lo que están queriéndonos decir de un modo lo más enrevesado posible, para que no lo entendamos, es que todo lo que está escrito en el documento no vale de nada, ya que si tienen que hacer cualquier otra cosa, pues la van a hacer igual. Hay otro dato curioso en el documento del FMI en el que se fijaron nuestros compañeros del Destape. Junto a todos los ajustes en subsidios, jubilaciones, derechos laborales y cosas por el estilo, de los que les hablaremos adelante, el FMI establece una subida de la asistencia social, nada menos que de 25.488 millones de pesos a 48.000 millones. Lo que viene a reconocer que en el país se va a generar tanta pobreza que va a ser necesario invertir en esta asistencia más dinero con el único fin, pues, de mantener cierta paz social. Básicamente saben que va a haber más pobres que van a necesitar de ayuda para comer. Así es. Más allá de las formas, el contenido no es menos grave. Las imposiciones del FMI para desembolsar esos 20.000 millones de dólares a Milei se cuentan por centenares, pero hay tres que son centrales.
principales. La primera es realizar una reforma laboral. Es decir, quitar derechos a los trabajadores y sumar privilegios para los empresarios. La segunda es realizar una reforma previsional. Aumentar la edad de jubilación, los años de aporte necesarios para jubilarse y, ¿por qué no?, bajar también las jubilaciones. Y finalmente, realizar una reforma impositiva. Es decir, bajar impuestos a los ricos y subirlos a los pobres. Reforma impositiva. Reforma impositiva. No se trata de nada distinto a lo que el gobierno de Javier Milei viene realizando con esmero, solo que no deja de ser impactante leerlo todo juntito. Vamos a hacernos dos preguntas y vamos a responderlas en una sola infografía. La primera es, ¿cómo llegó Javier Milei a ser el mejor alumno y a hacerse merecedor del apoyo del FMI? La segunda es, ¿de dónde salieron los dólares que financiaron la bicicleta y que los inversores se están llevando del país? Para responder estas dos preguntas vamos a recurrir a los datos elaborados por los compañeros del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, que realizaron un informe donde calcularon los ingresos perdidos por trabajadores y jubilados durante el primer año de Milei, ¿no? Lo pueden ver expresado en pesos argentinos. Para quienes nos ven desde otros países, bueno, lo vamos a expresar en dólares. Cada trabajador del sector público perdió en el último año 3.769 dólares de su salario. Cada trabajador del sector privado formal perdió 1.393 dólares. Finalmente, los jubilados, víctima predilecta de Milei y del Fondo Monetario Internacional, perdieron 1.726 dólares. Esta enorme masa de recursos restada al trabajo y entregada al capital convirtieron a Milei en un alumno inmejorable. No es para menos. No es para menos. Las cifras se refieren en los tres casos a personas que reciben ingresos de manera formal. Es lógico suponer que la caída es mucho más pronunciada en el sector informal. Y la caída continuará. El mismo día en que se formalizó el acuerdo con el FMI, el Instituto de Estadísticas de la Argentina publicó el dato de inflación correspondiente a marzo. En el mes de enero la inflación había marcado 2,1% y luego en febrero hubo un pequeño incremento hasta el 2,2% mensual. En marzo alcanzó el 2,7%. En el rubro de alimentos, que afecta a los sectores de ingresos más bajos, aquellos a los que solo les alcanza para comer o ni eso, la inflación fue del 6%. Más allá del dato puramente económico, el rebote de la inflación marca para Milei un problema político de primer orden. La imagen positiva que conserva se sostiene por dos motivos. Por un lado, la falta de alternativas en una sociedad donde crece el rechazo y la indiferencia hacia los políticos. En un minuto hablaremos más de ello. Y el segundo motivo, y el principal, es la expectativa que generó en una sociedad que padece una inflación al alza desde hace más de 15 años. En la Argentina actual, la llegada de un personaje como Milei a la presidencia y los altos índices de aceptación que conservó en este año y medio de ajuste son incomprensibles si no hacemos un esfuerzo por tomar conciencia de lo que significa vivir bajo un régimen de inflación permanente. Hace un año, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, escribió un texto donde buscaba transmitir esta misma idea. Allí decía lo siguiente: la inflación de 2 o 3 dígitos es un desquiciador social, volatiliza cualquier lealtad social previa. Ante ella, la memoria de las luchas y las comunidades de afecto y acción previamente constituidas se disuelven espantadas frente al colapso de todas las referencias de orden de la realidad que provoca la incontenible escalada diaria de los precios. La inflación transmuta convicciones revolucionarias en adhesiones reaccionarias, desestabiliza gobiernos, castiga candidatos y puede encumbrar a anodinos políticos como grandes salvadores. De las entrañas de la elevada inflación, concluía García Linera, emergen las monstruosidades políticas más desgarradoras y dejan una huella en la experiencia subjetiva que tarda al menos una generación en borrarse. Y la inflación trajo a Milei. La baja de la inflación lo mantuvo. El rebote lo va a debilitar. Milei pierde el único logro real que tiene para mostrar, porque casi todo lo demás, lo que hemos escuchado al principio, son poco menos que delirios. En los próximos meses la inflación se va a mantener alta. ¿Por qué lo afirmamos con esta seguridad? Pues porque el FMI lo obligó. La condición que puso para entregar este nuevo crédito fue una devaluación de la moneda que aparece
veces nombrada con otro eufemismo, flotación entre bandas. Según esa condicionalidad, el dólar deberá mantenerse entre los 1.000 y los 1.400 pesos. Eso dice la fría letra del acuerdo. La realidad es que desde ayer lunes las empresas comenzaron a actualizar las listas de precios tomando como referencia un dólar más cercano a los 1.400 pesos, obviamente. Este valor supone una devaluación del 30% respecto a la cotización que tenía el peso el viernes pasado. Con estos dos pilares, devaluación con límite de momento en los 1.400 pesos y los 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, el gobierno Milei pretende llegar a octubre, mes en que se realizarán las elecciones legislativas, con un horizonte de relativa calma para poder obtener un buen resultado. La pregunta que surge es si le alcanzará, ¿no?, estos dos pilares. El pasado domingo se celebraron elecciones para elegir representantes de cara a realizar una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Por la cantidad de electores es el tercer distrito más importante del país, por su economía es el cuarto. Se trata de una provincia agroindustrial con una fuerte producción de cereales, dos grandes centros urbanos, Rosario y Santa Fe, y donde se encuentran radicadas importantes industrias. La lista ganadora fue la del gobernador actual, con un moderado 34,6% de los votos. Detrás quedó una lista integrada por una parte del peronismo, que alcanzó el 15,1%. La Libertad Avanza, el partido de Milei, quedó relegada al tercer lugar, con apenas el 14,1% de los votos. Superó por apenas 2 puntos a una lista encabezada por una exmodelo reconvertida en panelista de televisión y militante en contra del derecho al aborto. Otras 3 listas sacaron entre el 8 y el 4%. Los resultados, ¿qué es lo que muestran? Pues muestran una enorme dispersión del voto. Y una dura derrota para Milei. Un dato aún más significativo es que concurrieron a votar solo el 55,6% de los electores con derecho a voto. Se trata de la cifra más baja desde la vuelta de la democracia en 1983. Además, los votos en blanco y anulados alcanzaron el 9,2%. Si a este grupo le sumamos a los que no fueron a votar, obtenemos que casi el 55% de los electores no se sintió representado por ningún candidato. Resumiendo, lo que asoma en el horizonte de la Argentina es una enorme crisis de representatividad. Los programas del Fondo Monetario Internacional son muy eficientes para profundizarlas generación tras generación. Está a prueba de fuego. Gracias, compañeros. Este Poder Ejecutivo que no resiste el menor archivo, pero no un archivo de hace 20 o 30 años. Porque bueno, en 20 o 30 años, si el mundo cambia, y vos también podés cambiar por ahí y cambiar la perspectiva y lo que antes te parecía de una manera, pero esto no es de hace 20 o 30 años, es del año pasado, es del año 22, 23, 22, cuando se trató el 22 acuerdo del Fondo Monetario Nacional y votó en contra, sosteniendo acertadamente que era un endeudamiento que no iba a solucionar nada. Y claro que no iba a solucionar nada. ¿Tenés algo? ¿Con qué vas a seguir? Tengo Gatwan. Bueno. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, vamos con Gatwan. Te lerdo para ¿Por hacer. qué los grandes grupos empresarios argentinos, esta suerte de nueva oligarquía que hay en el país, y el capital extranjero que actúa en el país, celebran la salida parcial del cepo cambiario? Básicamente porque ellos son los grandes beneficiarios de esa medida, que solamente se puede aplicar por la deuda con el Fondo Monetario. Sin la nueva deuda con el Fondo Monetario no se podía abrir el cepo, por eso no lo abrieron. ¿Por qué lo abren ahora y no lo abrieron antes? Porque no estaba esta nueva deuda con el fondo. Entonces, ¿qué significa eso? Que la deuda con el fondo está hecha para que los grandes grupos locales y extranjeros y los especuladores y la famosa bicicleta financiera y los fondos buitres y los capitales golondrinas conviertan sus ganancias en pesos en dólares. Te lo digo de nuevo, no abrieron el cepo antes porque no estaba esta plata de deuda que hay ahora. Es tan simple, fácil de entender. Ocurre que el capital extranjero en Argentina tiene acumuladas ganancias que no ha podido convertir en dólares y sacarlas porque las quieren llevar al tipo de cambio oficial por más de 5.000 millones de dólares. Pero todo el capital extranjero en Argentina, los fondos internacionales y las mega empresas locales, entre todos ellos tienen capacidad para comprar entre 12
y 13.000 millones de dólares. Entonces, los que se benefician realmente con esta nueva deuda son estos sectores. ¿Cuántos dólares van a comprar los jubilados? Hoy es domingo, mañana, ¿cuántos jubilados van a ir a comprar dólares? ¿Cuántos campesinos, o sea, los que se levantan a laburar todos los días el campo, los empleados, van a comprar en dólares? ¿Cuántos dólares van a comprar la gran mayoría de los cuentapropistas o monotributistas? ¿Cuántos dólares van a ir a comprar mañana el grueso de los asalariados argentinos? Porque encima hay restricción. Para el pueblo hay restricción. No así para las grandes mega empresas. Por eso, esto está hecho básicamente para que los grandes empresarios, como pasó en el gobierno de Macri, en el que los 100 mayores compradores de dólares compraron casi 25 mil millones de dólares, y los 10 mayores compradores de dólares compraron casi 8.000 millones de dólares, repitan la operación. Aquella vez levantaron el cepo porque primero endeudaron al país con los bancos y los fondos privados y después lo endeudaron con el Fondo Monetario. Cuando se gastaron los dólares, pusieron el cepo, y eso pasará ahora. Esta apertura es dólares para hoy, para ellos, y cepo mañana para el conjunto. Cuando se vendan todos los dólares de esta nueva deuda, habrá cepo nuevamente y el pueblo argentino tendrá que devolver esta deuda con intereses. Y los empresarios que compraron los dólares no pagan los intereses. Esta historia ya la vivimos, es una historia repetida y el final será el mismo de siempre. Pobreza para el pueblo, dólares para los oligarcas. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana, Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. Vas a Miscelánea y decís que vas de parte Norma de Tenemos Patria y te hacen un hermoso descuento en tu compra. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande. De oferta todo el año.
Escucha esto. Costeletas de novillo, el kilo 10.000 pesos. Costilla y matambre, 5.999 pesos. 2 kilos de chorizo, 12.499 pesos. 2 paquetes de galletitas surtidas, 1.999 pesos. Gaseosa de 2 litros y cuarto, 899 pesos, perdón. Galletas por 3, 949 pesos. 2 kilos de molida especial, 14.999 pesos. 1 kilo de crema de anchoas, 9.499 pesos. ¿Dónde si no? El Vea de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571-456-295. Estados Unidos le niega a Milei el préstamo prometido y exige desarmar el swap con China. El secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, visitó la Casa Rosada para marcarle el rumbo económico al presidente argentino. No hubo ayuda financiera, pero sí exigencias geopolíticas claras: romper con China, profundizar el ajuste y alinearse incondicionalmente con los intereses de Washington. Mientras el gobierno argentino celebraba como histórica la visita de un alto funcionario republicano, la realidad se impuso. Estados Unidos le negó el financiamiento que Milei desesperadamente busca y le ordenó desarmar el acuerdo de monedas con China. La humillación no fue solo diplomática, fue también económica y estratégica. Argentina queda atrapada entre el ajuste brutal y la obediencia internacional. El 12% de devaluación del peso argentino no fue como quiso venderlo el gobierno de Javier Milei, una medida estratégica dentro de un plan maestro para estabilizar la economía. Fue más bien la ofrenda ritual con la que la administración libertaria intentó congraciarse con un visitante clave, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump y una de las voces más influyentes del poder financiero estadounidense. La escena, sin embargo, no terminó como esperaba el gobierno argentino. Lejos de los anuncios de respaldo, crédito o salvación que se habían filtrado en la previa, la comitiva norteamericana dejó en claro su única intención: marcar la línea de obediencia geopolítica que Milei debe seguir si quiere seguir siendo el socio preferencial de Washington en Sudamérica. La decepción fue tan visible como el silencio posterior. En los pasillos de la Casa Rosada, el discurso triunfalista que antecedió la reunión mutó en una extraña combinación de sumisión y resignación, porque lo que se presentó como una cumbre bilateral histórica terminó siendo una reprimenda encubierta, un recordatorio de cuál es el lugar que Argentina ocupa en el tablero global si decide renunciar a toda política de soberanía, el del peón sin autonomía que ejecuta sin cuestionar. Bessent fue claro: no habrá línea de crédito para Argentina, no habrá dólares estadounidenses inyectados por Washington para facilitar la transición económica de Milei, no habrá ni siquiera gestos simbólicos de respaldo financiero. En cambio, hubo una única exigencia reiterada con la precisión de un ultimátum: desarmar el swap con China. Ese acuerdo de monedas con el país asiático que permite a la Argentina utilizar yuanes para operaciones internacionales sin agotar reservas de dólares es visto por Estados Unidos como una amenaza directa a su control sobre el sistema financiero global. No importa que el swap haya sido hasta ahora una de las pocas herramientas que evitó el colapso total de las reservas del Banco Central argentino. Lo que importa es que representa un vínculo con un actor que desafía la hegemonía de Washington. La frase de Bessent no dejó lugar a interpretaciones. A medida que esta administración mantenga su política económica inflexible, deberían eventualmente tener suficientes entradas de divisas para poder pagarlo. Traducido del lenguaje diplomático: ajusten más, recorten más, privaticen más y mientras tanto rompan con China. Esta postura no es nueva. Semanas antes, Mauricio Claver Carone, expresidente del BID,
y uno de los halcones más duros de la política exterior trumpista, ya había advertido sobre el mismo punto. El pedido de Bessent no es una sugerencia, es una orden directa del corazón del poder republicano y sugiere que la presencia del funcionario en la Casa Rosada no respondía a un interés por la recuperación económica de Argentina, sino al objetivo geopolítico de frenar el avance chino en América Latina. El argumento repetido hasta el cansancio es que los acuerdos con China han sido rapaces, secretos y extractivistas, en referencia a las experiencias africanas donde empresas chinas se aseguraron derechos sobre recursos naturales a cambio de préstamos opacos. Pero lo que no dice Bessent es que las condiciones del Fondo Monetario Internacional, controlado de facto por Estados Unidos, han tenido consecuencias igualmente destructivas para las economías del sur global, incluida la Argentina, con ciclos interminables de endeudamiento, ajuste y recesión. La jugada norteamericana busca entonces una limpieza total del tablero. El objetivo es que Milei no solo alinee su discurso con el trumpismo, sino que rompa todos los lazos estratégicos con el gigante asiático. No se trata simplemente de un tema financiero, es una exigencia de alineamiento ideológico, económico y diplomático con el bloque occidental. Argentina debe elegir un amo y Washington ya decidió cuál debe ser. Lo alarmante es que el presidente Milei no solo parece dispuesto a cumplir esa orden, sino que lo hace con entusiasmo dogmático. En lugar de negociar, resigna. En lugar de defender la soberanía económica, entrega. En lugar de priorizar la necesidad concreta de divisas para evitar una crisis cambiaria, opta por sacrificar instrumentos como el swap chino solo para congraciarse con el poder imperial. El comunicado oficial del Tesoro norteamericano fue una muestra de cinismo diplomático. Confiamos plenamente en el liderazgo del presidente Milei para mantener el impulso económico positivo que atraviesa la Argentina. ¿Impulso positivo? El país se encuentra sumido en una recesión brutal, con caída del consumo, aumento de la pobreza y desplome de la industria. Pero lo que importa para Washington no es el bienestar de los argentinos, sino la certeza de que sus intereses estratégicos serán defendidos con fervor. Lo que queda en evidencia es que el experimento Milei no es otra cosa que una herramienta al servicio de una agenda extranjera. Su programa económico, presentado como la única salida viable al fracaso del estatismo, se revela cada vez más como una imposición externa, ajena a las necesidades del pueblo argentino. El ajuste no es una decisión soberana, es una exigencia del Tesoro estadounidense. El enfrentamiento con China no es un acto de convicción, sino un mandato recibido. La política exterior no responde a los intereses de la región, sino al juego electoral de un Trump que busca volver a la Casa Blanca y necesita demostrar que América Latina sigue siendo su patio trasero. El problema no es solo el rumbo, sino la actitud. Porque incluso aquellos gobiernos que históricamente mantuvieron relaciones carnales con Estados Unidos, como el menemismo, supieron obtener algo a cambio. Con Milei ni eso. No hay créditos, no hay inversiones, no hay concesiones, solo hay órdenes y obediencia. Así, mientras la sociedad argentina atraviesa una de las peores crisis sociales y económicas de su historia reciente, el gobierno festeja reuniones vacías sin resultados concretos, como si el solo hecho de ser recibido por funcionarios de Trump justificara el hambre, la exclusión y el desmantelamiento del Estado. La historia reciente está plagada de ejemplos donde la entrega total no solo no resolvió los problemas estructurales del país, sino que los agravó. La diferencia es que, esta vez, el sometimiento no viene disfrazado de pragmatismo, sino de fundamentalismo libertario. Y eso lo vuelve aún más peligroso. Porque cuando un gobierno renuncia a la diplomacia, a la estrategia y a la negociación y reemplaza todo eso por fanatismo ideológico, lo único que garantiza es que el ajuste no tendrá fin, que la deuda no se resolverá y que la soberanía será una palabra vacía en un país sin voz propia en el concierto internacional. Bueno, voy con un audio de video, también referido más o menos a lo mismo. A ver. Veamos. ¿De qué se trata? Que tenés una base de 1.000 y un techo de 1.400 pesos. Una diferencia de un 40%.
No te dice que el jueguito va a ser entre 1000 y 1100. Un 10% no le sirve absolutamente a nadie. Tiene que ser por lo menos un 40%. El día lunes, martes, más tardar, el dólar tiene que tocar los 1.400 pesos. No tengas la menor duda de esto. Y si no es el martes, es el miércoles como mucho. Entonces, los grandes empresarios, esto te lo explico para que te termines de dar cuenta que este gobierno juega para las multinacionales, para los multimillonarios solamente. Lo que van a hacer es van a salir a reventar los dólares que tienen guardados. Y ahí va a empezar el jueguito entre los 1.000 y 1.400 pesos cada dólar. Entonces, automáticamente lo que van a provocar es una baja de dólar. Y cuando vuelve a los 1.000, 1.050, 1.070, otra vez con toda la guita que recaudaron a 1.400 mangos, vuelven a comprar, te lo explico así a ver si una de esas lo entendés, vuelven a comprar mayor cantidad de dólares. Entonces resulta ser que este jueguito está hecho pura y exclusivamente para esta sarta de hijos de mil putas que les importa 3 pelotas. A Ledesma, por ejemplo, le importa 3 huevos ponerte 1 kilo de azúcar a 2.000 mangos. O a Cañuela le importa 3 huevos ponerte 1 kilo de harina a 1.600, 1.800 mangos. Le importa 3 huevos. Le importa 3 huevos echar a la gente. ¿Entendés? Porque el jueguito de ellos es absolutamente otro. Mientras que está mirando alguna peliculita en Netflix, se ganan un 40% en dólares en cada subida y en cada bajada. Lo único que estás haciendo con esto es seguir alimentando a las multinacionales. Caputo, compañía, el estafador, en ningún momento pensó en vos, boludo. A ver si nos ponemos de acuerdo. Pensó en estas multinacionales, que son las multinacionales que después los apoyan en cada una de las campañas políticas cuando hay elecciones. ¿Te das cuenta? Mientras que vos te levantás todos los días a las 4, 5, 6 de la mañana, vas a laburar como un pelotudo y andás por la calle diciendo viva la libertad carajo, estos tipos se llenan de oro día a día. ¿Te das cuenta que no piensan en vos? En ningún momento pensaron en vos. Pensar en vos significa, por ejemplo, decir el aumento de salarios, paritarias al tanto por ciento. Eso es pensar en vos. Darte servicio, que tengas bienestar. No tenés ningún bienestar hoy. El bienestar es pura y exclusivamente para ellos. Acordate lo que te digo, 1.000, 1.400, 40% de diferencia en esta brecha. Imagínate la cantidad de miles de millones de dólares que van a hacer estos tipos rascándose el higo, inclusive, obviamente incluyendo la familia Milei, la familia